en estos días, días muy difíciles, días de tanto estrés, diría yo. Yo también me he estresado muchísimo, a pesar que son pocas cosas que tenemos que hacer, pero aún así las preocupaciones y todo eso, de alguna manera nos estresa muchísimo. Pero bueno, antes vamos a hacer una pequeña oración, vamos a ponernos en silencio para iniciar este programa con la voluntad del Señor. Doy gracias al Señor porque este es un momento que se lo dedicamos a Él, cómo tenemos que crecer en la oración, darle gracias al Señor por todas sus bendiciones y también estar en contacto con Él. Y ahora es viernes hermoso de la segunda semana de Pascua. Entonces nos vamos a poner en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Bendice los alimentos que vamos a comer. Bendice a todas aquellas personas que aún no tienen sus alimentos, pero pronto va a tener sus alimentos. Y aquellos que no tienen sus alimentos, ojalá que el Señor les conceda algo en su estómago este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado hacia nosotros. A veces se nos olvida que tú estás cuidándonos siempre. Tú estás allí, siempre al pendiente de nosotros, bendiciéndonos siempre. Gracias, Señor, por tu amor. Y te cantamos a ti, Madre Santísima, para que nos ayudes a ser más fieles, que nos ayudes a enamorarnos más del Señor. Regina Celi letare, aleluya, quia quem meruisti portare, aleluya. Resurrexit sicut dixit, aleluya. Ora pro nobis Deum, aleluya. Alégrate siempre, Virgen María, porque el Señor ha resucitado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a todos aquellos también que apenas se están conectando a este subprograma Audacity. Audacity, como decía antes, ¿no? Significa audacia. Cómo crecer en la oración. Recordando un poquito, ¿no? De lo que significa este nombre es la audacia, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que en Jesucristo existía una audacia, pero esa audacia era audacia filial, donde se dirigía al Padre como un hijo y reconocía a Dios como su Padre, el Padre que nunca lo iba a dejar a él. Entonces había esa conexión tremenda entre el Padre y el Hijo, un amor grande, ¿no? Y esto es movido por el Espíritu Santo, pues, es la Trinidad Santísima en esa misma relación. Entonces, él sabía que el Padre no iba a dejar solo, él sabía que el Padre va a estar siempre con él, y él sabía que todo lo que le pedía al Padre era concedido, era por voluntad del Señor, porque era el único que había visto al Padre, el único que había bajado del Padre. Eso es lo que nos dice todo el Evangelio de San Juan. Es el que conoce, el único que conoce al Padre, y el único que conoce las palabras del Padre hacia nosotros, y el que nos da ese alimento vivo, ¿no? Él se hace uno para darse a nosotros en alimento, en la sagrada hostia y en la sagrada sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Eucaristía. Hemos aprendido muchísimo esta semana, ¿no? En las misas diarias que hemos tenido en la segunda semana de Pascua. Las lecturas han sido más enfocadas que Él es el enviado del Señor. Es el enviado de Jesucristo, ¿no? Y es la verdad revelada, la palabra que se revela a nosotros. Y esa verdad nosotros tenemos que creerla, porque es la verdad. Ya no hay otra verdad después de Jesucristo. No hay otra verdad superior que Jesucristo. Él es la única verdad y estamos buscando la verdad. San Agustín, una persona, todos aquellos que conocieron a San Agustín, bueno, no en persona, pero a través de sus escritos, su vida, sus confesiones, nos damos cuenta que él buscaba la verdad y él encontró en Jesucristo. Yo te andaba buscando por todos lados, pero no sabía que tú estabas cerca de mí, en mi corazón.
Entonces, ahí está, ¿no? El Señor ahí está en nuestro corazón, pero hemos rascado nosotros para encontrar al Señor, hemos tomado el tiempo para buscar al Señor en nuestro corazón. Obviamente muchas veces no, a veces se nos olvida que tenemos una vida interior. Entonces nos dedicamos más en las pasiones, ¿no? Y nos dedicamos más a veces caemos en el pecado, pero a veces sentimos que ya no es pecado, porque tantas veces que lo hacemos, que ya nuestra conciencia hay una como tipo oscuridad. Pero volvamos a la luz, mis hermanos, mis hermanas. Estamos tiempo de Pascua, tiempo de le damos gracias al Señor por esa luz perpetua que nos da, esa palabra perpetua que nos da, ese mensaje perpetuo que nos da, ese sacrificio perpetuo que se nos da a nosotros. Es la luz perpetua que alumbra y desaparece en toda oscuridad, todo tipo de duda, todo tipo de confusiones que tenemos, ¿verdad? Él es la luz, es la palabra del Padre, es la verdad perpetua, la eterna verdad, la eterna luz. Así, mis hermanos y mis hermanas, la figura que me encantó de esta semana, yo creo que todos aquellos que están siguiendo las misas diarias, es Nicodemo. Nicodemo, pues, es un sacerdote, ¿no? Un fariseo del templo, de los que conocían la ley, de los que enseñaban la ley. Y bueno, inicia una conversación con Jesús, una conversación muy importante sobre el bautismo. Pascua nos recuerda todos esos sacramentos, los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y bueno, la comunión, la Eucaristía. Entonces, esta semana nos enfocamos mucho en el bautismo y lo que nos ofrece el bautismo de Jesucristo, ¿no? Con el bautismo de Jesucristo, en las enseñanzas de San Juan, en la conversación de Nicodemo, es el nacer de nuevo. El nacer de nuevo. Y bueno, y también la promesa de la vida eterna. Pero Nicodemo, siendo un sacerdote, siendo un fariseo, no podía entender eso, lo que decía Jesús. ¿Cómo vamos a volver al vientre de la madre? ¿Cómo vamos a volver al vientre de la madre? Si ya estamos grandes, ¿cómo nos vamos a hacer chiquitos y nos vamos a meter en el vientre de la madre para nacer de nuevo? Nicodemo no entendía que el Señor estaba hablando sobre un renacimiento en el Espíritu, donde nosotros, bautizados con agua y con el Espíritu, renacemos de nuevo a una promesa que se nos da por ser hijos e hijas de Dios, y esta promesa es la vida eterna. Entonces, nacemos de nuevo en el bautismo. Y necesitamos ese renacimiento para la promesa de la vida eterna. ¿Todos se merecen ese bautismo? ¿Todos se merecen ese bautismo? Obviamente, todos nos merecemos ese bautismo, el bautismo del Señor. Cuando se usa todos en las Sagradas Escrituras es de todos. Niños, adultos, jóvenes, todos. Todos. En la Sagrada Escritura no especifica que solamente los adultos y no los niños. No especifica que solamente los adultos y tampoco no especifica que solamente o que diga no niños. No, todos. La palabra del Señor es para todos. El Evangelio de Jesucristo es para todos. El bautismo del Señor es para todos. Entonces, ¿por qué renacemos de nuevo? Porque ya no somos de la carne en esa conversación que pasa con Nicodemo. Ya no somos de la carne. Si nacemos de la carne, somos de la carne, pero tenemos que renacer en el Espíritu para tener la gran promesa del Espíritu Santo. Recordemos también que esta conversación de Nicodemo pasa en la noche. En la noche, pues, ¿y qué hay en la noche? Hay mucha oscuridad, pues no se ve nada, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa en la noche? Bueno, les puedo dar dos razones, ¿no? A lo mejor habrán muchas más. Pero mi conocimiento es tan pobre que tengo que prepararme un poquito más, ¿no? Entonces, una es porque él se andaba escondiendo. Él se andaba escondiendo porque es un fariseo. Jesucristo no se llevaba, bueno, mejor dicho, los fariseos no querían Jesucristo. Había un conflicto ahí entre los fariseos y Jesucristo. Y no se querían. Es un poquito difícil esa relación muy tensa, ¿no? Entonces, para no crecer esa tensión, yo creo que Nicodemo fue muy prudente, fue en buscar a nuestro Señor en la noche. En la noche,
cuando nadie lo ve. Y así inicia las escrituras, ¿no? En la tarde, en la noche Nicodemo fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo para preguntarle lo que es el misterio del bautismo. Esto pasa en la noche. Y bueno, no quería verse, ¿no? No quería que la gente lo viera, que un fariseo esté conversando con nuestro Señor Jesús. A lo mejor eran grandes amigos, no sé si lo describe la Sagrada Escritura, a lo mejor eran grandes amigos, pero el Señor lo recibió. El Señor lo recibió. Y la otra figura que este pasaje de Nicodemo y Jesucristo es en San Juan. San Juan también nos hace claro que entre la noche, donde las cosas no se ven muy claramente, también la noche es figura de las dudas, ¿no? La figura de la confusión, porque no saben nada. ¿A cuánto de nosotros nos gusta caminar en la noche, no? A mí no me gusta caminar en la noche porque me puedo caer, me puedo tropezar en la cama y luego caigo, ¿no? Porque no puedo ver muy bien. A mí me gusta cuando hay más luz, porque puedo ver dónde pongo mis pasos, puedo ver dónde toco, puedo ver dónde evitar, porque mi vista es más accesible cuando hay luz. Y así pasa, ¿no? Entonces, en la oscuridad, Nicodemo se encuentra con la luz, con esa luz perpetua. Es la luz de Jesucristo, nuestro Señor. Él es la luz, donde le clarificó sus dudas sobre el bautismo y le explicó muy bien, le trajo la luz en su vida a Nicodemo. Yo creo que Nicodemo legalmente fue uno de los convertidos, uno de los fariseos convertidos, porque muchos fariseos se convirtieron al Señor y fueron bautizados también. Y bueno, hermosa esta conversación entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, más adelante sigue, ¿no? Sigue el Evangelio y el Señor nos deja claro, ¿no? Que Él es la verdad que llega al Padre, esa verdad que todos nosotros, los seres humanos, es muy crucial que tenemos que conocer. Es la verdad. Entonces, pero esta verdad nos revela dos cuestiones, la condenación y la salvación. Por medio de esta verdad, nosotros recibimos la salvación, porque reconocemos en Jesucristo que es nuestro Salvador y que Él destruyó la muerte por medio de la cruz. El Señor fue obediente, eso es lo que dice Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte en cruz, para darnos vida eterna. Entonces, Él es la verdad. Y la verdad también en San Juan nos dice que es la verdad, el camino, la verdad y vida. Y bueno, y nos da eso, ¿no? Que Él es la verdad. Es una verdad que toda la humanidad debe de conocerlo. Por eso es muy importante la evangelización. Es importante la evangelización. Pero dice también la condenación. La condenación está por aquellos que, conociendo la verdad en Jesucristo, se niegan esa verdad. Se resisten a esa verdad. Conociendo esa verdad del Señor, la gente se resiste y no quiere creer en el Señor. Entonces, si no quieren la salvación, pues, ¿qué hay después de la salvación? ¿Qué hay otra opción de salvación? Pues está la condenación. Ojo, no está diciendo por aquellos que nunca han escuchado sobre el Señor. Hay todavía gente a nuestro alrededor, aunque es muy difícil de creer, que hay incluso nuestros vecinos, puede ser un vecino, puede ser tu vecino, tu vecina, mi hermano, mi hermana, que a lo mejor nunca ha escuchado de la palabra de Dios. Porque hay muchos que aún no han escuchado la palabra de Dios, no han escuchado el mensaje de salvación, la mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y es nuestro deber dar a conocer esta verdad de nuestro Señor Jesús. Si no lo hacemos, es un pecado de omisión. Porque sabiendo que conocemos la verdad en Jesucristo, aún pues no lo damos a conocer. Miremos los apóstoles, ¿no? Esta semana también hemos escuchado sobre los hechos de los apóstoles. Y vemos, le voy a poner un contexto, ¿no? Para que comprendamos ese fuego que hay entre los apóstoles. Los apóstoles, quienes caminaron con Jesús, quienes vieron los milagros de Jesús, quienes reconocieron la voz del Señor, quienes estuvieron allí siempre en las enseñanzas del Señor. Yo me recuerdo, no sé, yo quisiera estar allí en el Sermón de la Montaña, ¿no? Instruyendo
al Señor a todos los hijos de Israel, todos los judíos. Yo quisiera estar allí para tener esa experiencia, pero ellos tuvieron esa dicha de estar con el Señor, lo vieron al Señor. El momento de que el Señor fue apresado, según las Escrituras, lo dejaron solito, Tan cobardes, ¿no? Tan cobardes estos apóstoles, y aún así, ellos desde lejos a lo mejor vieron cómo el Señor sufrió en la cruz. Y luego la tumba está vacía y todos están congregados alrededor de su madre, a la madre de Jesús, María. Así dicen las Sagradas Escrituras. Y después experimentaron, después del tercer día, María Magdalena, que va a la tumba, encuentra la tumba vacía. Y el mensaje está ahí. Ve a decirle a mis hermanos que los esperaré en Galilea. El Señor está vivo. El Señor vive. La tumba está vacía. Y bueno, Tomás, el discípulo, uno de los discípulos del Señor, el gemelo, ¿no? El apodado el gemelo, no creía, muy difícil de creer, al no ver y no tocar, ¿no? las heridas de nuestro Señor Jesús, no voy a creer. Se aparece el Señor, ¿no? Todos habían visto ya al Señor. Todos habían tenido una experiencia con el Señor. Algunos a lo mejor habían creído sin haber visto, pero los apóstoles con esa ánimo, ¿no? Yo me los imagino, ¿no? Yo me los imagino que están bien animados, muy contentos, ¿no? Porque este Jesús, ¿no? Que es nuestro Señor, que todos dependían de Él, ha vencido la muerte, ha resucitado y está entre nosotros, camina entre nosotros, come entre nosotros y aparece a Tomás. La enseñanza de Jesús, una bienaventuranza que nos ofrece el Señor, la bienaventuranza, la nueva bienaventuranza que nos ofrece el Señor es: dichoso el que cree sin haber visto. Dichoso el que cree sin haber visto. Y estas palabras se le clavan muy el corazón a Pedro, ¿no? Porque en sus cartas, logamente, lo va a decir, ¿no? Porque él ve el milagro. Mucha gente, miles y miles y miles están siendo bautizar, recibiendo a nuestro Señor Jesús en su corazón. Y creyendo en su palabra y creyendo que Él es la verdad, el camino y la vida. Pedro se sorprende de este milagro y dice: qué hermoso que ustedes sin haberlo visto han creído. Yo creo que nosotros somos dichosos, ¿no? Y me atrevo a decirle, me atrevo a decirlo, que a lo mejor somos dichosos, somos más dichosos que los mismos apóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Señor y no lo hemos visto. Sabemos su presencia, la promesa de su presencia, ¿no? La promesa de su presencia está donde dos o más estén reunidos en el nombre del Señor, allí estoy en medio de ellos, ahí estoy con ellos. Es su presencia real. El Señor está presente en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Ahí está el Señor presente, su presencia real. El Señor está presente en la Sagrada Eucaristía, su presencia real en la Sagrada Eucaristía. No lo vemos como quisiéramos ver, ¿no? Así parado, así alto, no sé, así como lo pintan las películas, ¿no? A lo mejor lo queremos ver así, pero eso no quiere decir que la presencia, porque no lo vemos, no esté allí. Él está allí. Dichoso el que cree sin haberlo visto. Nosotros creemos su presencia. Nosotros creemos en sus palabras. Nosotros somos dichosos o nos consideramos dichosos que creemos en el Señor sin haberlo visto. O deseamos verlo. Deseamos comportarnos como Tomás, ¿no? Tomás nos enseña algo, ¿no? En medio de su debilidad, nos enseña una gran cosa. Cuando vio al Señor, dijo: mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. El Señor está vivo. El Señor está allí con nosotros. Entonces, y volviendo al Evangelio de San Juan, esta verdad es la verdad del Señor.
Es la verdad que todos los seres humanos deberíamos de conocer, que en esa verdad encontramos la salvación. Nos aleja de las oscuridades, nos aleja de las dudas, nos aleja de las confusiones, nos aleja de todo aquello que nos pueda quitar la paz de nuestro corazón. Y a veces somos necios, ¿no? A veces nosotros, conociendo la verdad de Jesucristo, no nos acercamos a Él. No nos acercamos a Él porque a veces visitamos a los brujos, ¿no? Vamos con las limpias todavía. Gastamos tanto dinero para sentirnos, entre comillas, protegidos del mal. Y nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo. Y bueno, y nos decimos cristianos, ¿no? Nos decimos cristianos católicos de corazón. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y también, y todos, a lo mejor, todos de alguna manera caemos en esa tentación, ¿no? De dudar de su presencia, dudar de su verdad, dudar de que es la única solución para nuestras vidas. Y esto no tiene que ser así, ¿no? Tenemos que creernos con el Señor, creer en el Señor. Pedro, los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, pues, creyeron en el Señor y Pedro, ¿no? Viendo sus milagros del Señor, escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, aún le pidió, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Es una oración de humildad, es una oración de dependencia, ¿no? Que necesitamos al Señor en nuestras vidas, necesitamos a Él, que Él es nuestra patria, ¿no? Él es nuestro todo, es nuestro Rey del universo, Él es todo. Pues mis hermanos, mis hermanas, qué alegría estar con ustedes, todos aquellos que apenas se están conectando por medio del Facebook, del YouTube, que nos están viendo por YouTube. Pues aquí pueden dejar sus comentarios abajo. Ahorita yo no tengo acceso al internet aquí, pero vamos a poner a lo mejor el teléfono para ver sus comentarios, para dar sus saluditos. Ahorita estamos cortos de personas, ¿no? En la radio, pero aquí estamos. Y también si les dicta su corazón en ayudar a alguien, pues también ayuden a la radio, ayuden ahí, llamen a la cabina para sus comentarios o cualquier cosa. O pueden escribir también aquí a Facebook para buscar la manera como pueden colaborar con la radio, porque necesitamos también mucha colaboración de ustedes. Pueden llamar aquí al cabina 88 88 80 85 63, 88 88 80 85 63, 88 88 80 85 63. Puede escribirnos aquí por medio de Facebook. Bueno, en los programas anteriores, mis hermanos, mis hermanas, hemos estado aprendiendo mucho sobre la oración y también con la relación del Espíritu Santo. Hemos aprendido muchísimo. Bueno, todos aquellos que han sido fieles al programa Audacity, pues de alguna manera, pues, pero se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, pero no se preocupen, esto es, apenas estamos aprendiendo a cómo orar, pero lo que hemos aprendido en estos días o estos meses anteriores, ¿no? Desde que inicié con esta serie de la oración del Espíritu Santo, leyendo el libro de El Espíritu Santo y la oración del arzobispo Luis María Martínez. Hemos aprendido muchísimo, ¿no? Hemos aprendido también de tantos santos, de Santa Teresa del Niño Jesús. Necesitamos tomarnos el tiempo para orar. Decíamos en el programa anterior que la oración es una técnica. Ya se me olvidó. Es una ciencia práctica. Decíamos que la oración es una ciencia práctica. ¿Por qué es una ciencia práctica? Porque se necesita tiempo, ¿no? Así como el piano, cuando aprendemos a aprender el piano, se necesita tiempo para practicar y así agarrar más o menos cómo se toca una canción. Yo les platicaba cómo aprendí el piano, les platicaba cómo aprendí la guitarra. La guitarra es más interesante porque yo la aprendí de una persona que él aprendió solamente por escuchando. Él no se sabe los acordes, nunca había visto una música escrita
nunca había tenido ese contacto con algo profesional sobre la música, pero él tocaba muy hermosa la guitarra. Y algo que me sorprendió, que no lo dije, de este amigo mío que lo conocí en el seminario propedéutico en El Salvador, le mando muchos saludos. Él cantaba muchas canciones de José Luis Perales, ¿no? E incluso se ganó su apodo en el seminario, le decíamos Perales. Perales era que siempre cantaba y les cantaba muy bonito en la guitarra, ¿no? Entonces, hermoso, hermoso. Entonces yo quería aprender de él, pero no podía enseñar. Y él tenía pena, ¿no? Yo les conté que él tenía pena enseñar. Porque él no sabía los acordes, ¿no? Yo ya sabía un poquito de piano, sabía un poquito de música, sabía leer un poquito los papeles. Entonces yo creo que él se sentía muy intimidado, ¿no? Entonces, pues yo nunca había tocado guitarra cuando entré al seminario, entonces yo creí que era otra ciencia, otro tipo de partitura. Sí, es otro tipo de partitura, pero lleva casi la misma lógica del piano. Todos aquellos que son músicos, yo creo que me comprenderán lo que quiero tratar de decir. Entonces, pero él hacía unos acordes en la guitarra tan raros, que ya con el tiempo los fui comprendiendo. Entonces, y no tocaba la guitarra así como lo vemos, ¿no? Así como vemos los mariachis que muy fácil, ¿no? Hacen los acordes, ¿no? Entonces, él tocaba la guitarra así como canta el autor, entonces así con melodía, así los acordes, y tocaba la guitarra. Entonces movía los dedos muy rápido, muy, muy hermoso, pero no era que era una guitarra flamenca, ¿no? Como lo hacen los españoles o todos aquellos que saben sobre la guitarra clásica. Él es distinto. Él hacía los acordes, pero los hacía tan rápidos y tan hermosos. Yo estaba enamorado cómo movía sus dedos en la guitarra. Entonces yo quería aprender de él. Entonces, y bueno, primero la manera como yo fui aprendiendo es enseñándole a él más o menos cuál es el do, cuál es el re, mi, fa, sol, todos los acordes de la guitarra. Les enseñé un poquito, le enseñé un poquito cómo entendernos más que todo. Yo nunca he enseñado música, no soy profesionalista en la música, pero de alguna manera estuve enseñándole cómo comprendernos. Entonces, y así fuimos creciendo los dos y bueno, y yo le agradezco a él porque aprendí a tocar la guitarra y tengo mucho tiempo no hacerlo. Creo que la última vez que lo toqué fue en diciembre, que tuvimos nuestra posada en la parroquia San Timoteo. Recuerden que esa es mi parroquia, San Timoteo, aquí en el West Side de San Antonio. Si quieren visitarme, pues ahí pueden llegar o pueden buscar ahí en internet, ¿no? San Timothy Catholic Church. Bueno, después de este paréntesis vamos a seguir con con la cuestión de la guitarra. Y aprendí, no de alguna manera profesional, ¿no? Sino que no guitarra clásica tampoco, no sé guitarra clásica, tampoco así como él, no es perfectísimo tanto. Él aprendió, dice que desde que tenía 6 años aprendió a tocar guitarra. Y pues yo en ese entonces en el seminario tenía 18 años cuando entré al seminario. Entonces, y bueno, ya tengo 34 años. Entonces, ya muchísimos años, pero tanta práctica, pero igual, no casi. A veces no me da tiempo para tocar la guitarra, pero ya tengo que volver a tocar la guitarra. Tengo planes de hacer un concierto, pero no sé cómo hacer, pero tengo que buscar unas canciones bonitas para hacer un concierto en Facebook. Pero bueno, es un plan que tengo desde hace mucho tiempo, pero no lo he hecho. Entonces, pero es así, la oración es una ciencia práctica, se necesita tomarse tiempo. Y es bueno, mi hermano, mi hermana, que te busques a un amigo, una amiga, o alguien de alguna manera que ve sus actitudes, ¿no? Por ejemplo, yo vi en la guitarra que este seminarista tenía buenas actitudes para aprender la guitarra. Entonces yo quise aprender de él porque él sabe un poquito, ¿no? Entonces, igual de alguna manera, ¿no? Buscar a alguien en la comunidad, alguien que tú conozcas en la iglesia que lleva una vida de oración, que la oración para esta persona es muy importante. Aprender de esa persona, aprender que cómo le hace, ¿no? Cómo le hace, porque hay muchas distracciones, lo que veíamos anterior. A lo mejor nos va a quitar un poquito la paz y apenas vamos a iniciar nosotros con la oración, vamos a tener muchas distracciones, vamos a tener muchas
muchos momentos, muchos obstáculos, mucha soledad, vamos a experimentar todo eso, porque el demonio lo que no quiere es que ores, Ahorita está bien, no te hace nada porque no estás orando. Entonces el demonio no va a dejar que ores. Entonces, y es así, ¿no? Volver. Es como hacer ejercicios. Yo, en mi vida ha habido momentos donde sí me he dedicado a hacer ejercicio, pero al principio cuesta, al principio toma su tiempo, al principio pues ya el primer día podemos agarrarlo así con ganas que queremos hacer las cosas, el siguiente día ya amanecemos con dolores, ay, ahora no voy a ir, no, me duelen las piernas, me duele la espalda. No, entonces es algo constante que tenemos que hacerlo, es de, si nosotros decimos vamos a hacer ejercicio, pues hagamos ejercicio. Si nosotros vamos a decir quiero aprender guitarra, pues aprendamos a tocar guitarra. Si nosotros queremos decir, ¿no? Si nosotros decimos quiero aprender a orar, pues tomemos esa decisión de aprender a orar, pero buscar esa persona, una persona en tu comunidad, de aprender. Ahora es muy difícil porque la distancia social, pero puedes llamar a esa persona. Puedes buscarle contacto, puedes buscar la manera cómo contactarte con esta persona, puedes llamarle por teléfono, pueden tener una reunión por ¿cómo se le llama? Donde puedes ver a la persona por el teléfono, es otro tipo de llamada que ya se me olvidó. No, tengo en mi mente live stream, pero no es live stream. Videollamada, es la videollamada. Entonces puedes tener una videollamada con esa persona y aprender, ¿no? Hacer preguntas. Oye, ¿cómo le haces? Oye, ¿cómo le hiciste desde un principio, ¿no? Porque me imagino que iniciaste desde abajo. Entonces, ¿qué se te hizo más difícil? ¿Cuáles son los obstáculos que tuviste en un principio? Y hacerle saber, yo quiero que tú me enseñes, ¿no? Quiero que tú me enseñes cómo le haces para orar. Entonces, hay muchas personas muy devotas de la oración, ¿no? Entonces, puede ser tu párroco también, puede ser tu párroco que te acompañe por unos momentitos y ya luego mientras tú agarras el ¿cómo se llama? El volante de tu vida, el volante de tu vida espiritual, y tú lo puedes hacer. Y esto es una ciencia práctica, esto se necesita mucho tiempo, que tú dediques el tiempo para hacer este tipo de oración. Pero esto lo hemos aprendido, ¿no? Pero no te preocupes, en un principio sientes pereza, pero tienes que ganarle la pereza, tienes que ganarle a todos esos obstáculos que el demonio te pone porque él quiere que no ores, él quiere que no te contactes con tu Padre que está en el cielo. Él quiere que no veas las realidades bonitas que vas a ver cuando tú ya estés en una vida de oración, de todas las maravillas. Y algo, mira, te voy a poner un ejemplo, cómo vemos las maravillas del Señor cuando estamos en su relación, cuando en este tipo de oración. Vemos visto en las iglesias antiguas, desde afuera están las ventanas. Vemos las ventanas, pero cuando estamos adentro de la iglesia, somos capaces de ver que esa iglesia tiene vitrales. ¿Saben qué son los vitrales? Los vitrales son las decoraciones que están en las ventanas de los templos, en las catedrales. Vitrales son esas imágenes de los santos que están en cada ventana de la catedral, cada ventana del templo. Entonces, eres capaz de ver todos esos colores bonitos en las ventanas dentro de la iglesia. No lo vas a ver fuera de la iglesia. Es muy difícil que los distingas fuera de la iglesia, porque la luz está allí, afuera, ¿no? De la luz del sol, y de alguna manera bloquea lo que la ventana quiere reflejar. Tienes que estar dentro de la iglesia para que veas los colores que las ventanas tienen. Entonces, así es la oración. A lo mejor para nosotros, pues, es pérdida de tiempo, ¿no? Así como a veces decimos de las iglesias, desde afuera. Desde afuera nosotros decimos, es un edificio antiguo. Parece un museo, debe ser un museo. Yo no sé por qué está ese templo aquí, que no tiene ninguna función. Y a veces decimos eso también en la oración. ¿Para qué voy a hacer oración? ¿Para qué voy a tomar ese tiempo, no?
No nos damos cuenta es que si nos metemos al templo, vamos a ser capaces de ver las maravillas que hay en esa ventana, los colores que se presentan, que se reflejan en ese lugar santo que es el templo. Y lo mismo también en la oración. Si no estamos metidos en la oración, nos vamos a dar cuenta de lo que estamos enfrentando, lo que estamos experimentando, los colores hermosos que nos presenta el Señor, que nos da el Señor, las bendiciones hermosas que nos da el Señor. Tenemos que estar dentro del templo, tenemos que estar en medio de la oración, tenemos que tener esa experiencia de la oración para experimentar los bonitos las bendiciones que nos da el Señor por medio de la oración. Entonces, pero es de tomarnos el tiempo, para darnos para aprender sobre la oración. Entonces, el libro que nosotros estuvimos leyendo, El Espíritu Santo y la oración, del arzobispo Luis María Martínez. Vamos a seguir con la lectura, donde nos quedamos la última vez. A las veces se presenta en oración otro obstáculo. A ver, ¿cuál es el obstáculo más común en la oración? Padre, me da sueño. El sueño es un gran obstáculo que nosotros tenemos. Padre, no puedo orar porque cada vez que yo me hinco, cada vez que me siento para orar, me da sueño. Cada vez que yo inicio el rosario, me da sueño. Cada vez que me voy a la adoración con el Santísimo, me da sueño. Entonces es el sueño que nuestro enemigo, es el sueño que nos desanima para la oración. Pero no, que no te desanime. A ver qué dice el arzobispo. Nos dedicamos a orar y cuando menos pensamos estamos dormidos. Juzgamos entonces que aquella oración fue tiempo perdido. ¿Qué provecho puedo sacar de estar durmiendo algunos instantes delante del Santísimo Sacramento? ¿Qué provecho puedo sacar delante del Señor si nos dormimos? Hasta pensamos que le hemos faltado al respeto y que hemos hecho una cosa indebida. Que si es una descortesía dormir delante de una persona con quien se está conversando. ¿Qué más grave es dormir en la presencia de Dios? Pero a Santa Teresa del Niño Jesús, como ella misma lo confiesa en su maravillosa autobiografía, le pasaba que se dormía a veces cuando estaba dando gracias después de la Sagrada Comunión. Y ella le decía a la superiora, lo peor es, madre, que yo no me preocupo por eso, porque pienso que los niños le agradan a sus padres lo mismo dormirnos, lo mismo dormidos que despiertos. A primera vista pudiéramos pensar que era la salida ingeniosa de una niña ingenua, pero no es así. No es una simple salida. Esa doctrina de Santa Teresa de Lisieux es sólida. Expresa una verdad. Nuestro Señor se complace en que estemos cerca de Él, dormidos o despiertos. Naturalmente, cuando no ha sido voluntario, Él que nos domine el sueño. Vuelvo a acudir al ejemplo de una madre, porque el corazón de una madre es semejante al corazón de Dios, por su ternura y por su condescendencia. Imaginémonos que una madre tiene cerca así a su hijo y que le habla y que está conversando amorosamente con él. De improviso, el niño se queda dormido. La madre no se complacerá en tenerlo en su regazo por más que esté dormido. Más que las palabras que pueden brotar de los labios del niño, más que la impresión que pudiera expresar por lo que dice su madre, ¿le complace el niño mismo? Y ahí lo tiene, y tan hermoso le parece dormido como despierto, y lo ama igualmente cuando está atento a las cosas que ella le dice, que cuando se ha entregado al sueño.
Ah, Santa Teresa de Lisieux tenía razón. Los niños agradan a sus padres lo mismo, dormidos que despiertos. Y los padres de la tierra no pueden nunca, no digo superar, ni siquiera igualar en condescendencia, en misericordia, en ternura a Dios nuestro Señor. Pero podríamos decir perfectamente, ¿no tomará Dios a mal que me duerma en la oración? Pero ¿qué provecho saco si en mi oración no hay más distracciones y sueños, y sueño que actos de amor y propósitos santos? Es un tiempo perdido. No hay que juzgar de la oración con el criterio puramente humano. Hay que juzgarla con un criterio superior. El provecho que sacamos de la oración no es simplemente lo que pueda hacer nuestra actividad, lo que puedan lograr nuestras facultades. El provecho de nuestra oración es el consuelo que le damos al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es el amor que expresamos. Son las gracias que derrama en nuestras almas. ¿Cuántas veces esa oración, cuántas veces esas oraciones llenas de distracciones son agradables a los ojos de Dios? Y Él derrama en nosotros gracias superiores a las que pudiéramos alcanzar con nuestros esfuerzos humanos e inconstantes. A Santa Teresa de Jesús le dijo Dios que le había concedido gracias especiales por un tiempo en que ella durante la oración estuvo luchando contra la aridez y contra las distracciones. Ni las distracciones ni el sueño deben desconcertarnos, ni apartarnos de ese santo ejercicio. Naturalmente vamos a acercarnos a Dios con nuestra naturaleza humana, con todas sus deficiencias y con todas sus miserias. Y así como no tomaríamos a mal que en medio de la oración nos pudiéramos a llorar, que en medio de la oración nos pusiéramos a llorar, porque es eso muy propio, sobre todo los ciertos temperamentos demasiado emotivos. Así tampoco nos debe llamar la atención que nos distraigamos o nos durmamos en la oración, porque es una cosa propia de la naturaleza humana. Pero a pesar de nuestro sueño y de nuestras distracciones, debemos permanecer allí, cerca de Dios, que siente la sinceridad de nuestro cariño, la sinceridad del empeño que tenemos en progresar en la vida espiritual. Y lo que no podemos hacer por nuestros esfuerzos naturales, Él lo hará con la infusión maravillosa de su gracia y de sus dones. Qué hermoso comparar el amor de Dios al amor de una madre que está siempre al pendiente de su niño, que la madre de alguna manera quiere a su niño igual si está durmiendo o si está despierto. Entonces, y es el cariño de una madre. Entonces, en Dios es infinito ese cariño, en Dios es ese consuelo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Si a veces con un criterio humano nosotros juzgamos algo impropio, algo que no educado, el hecho de que nos durmamos en la oración, porque decimos, es el tiempo perdido, no es el tiempo para el Señor, es el tiempo que yo lo ofrezco para el Señor. Y lamentablemente nos dormimos. Qué falta de respeto, ¿no? Que nosotros decimos. Pero también, yo digo que también es una falta de respeto también llorar. El llorar delante del Señor. O leer un libro, ¿no? Leer un libro, una falta de respeto en frente del Señor, leer un libro. Pero ese es nuestro criterio humano, mis hermanos, mis hermanas. Es el criterio humano que decimos que es una falta de respeto llorar, es una falta de respeto dormirnos. El Señor nos cree, nos quiere, nos ama. Y el punto que está haciendo el arzobispo es que estemos allí con Él. La presencia, ¿no? Y si eso es cierto, ¿no? Entonces, despiertos, dormidos, estamos con Él. Leyendo un libro, estamos con Él. Estando al pendiente, contemplar una Sagrada Eucaristía, estamos con Él. Y eso es lo que le agrada más al Señor, que estemos con Él. Que no nos quiten la paz las distracciones, que no nos quite la paz si nos dormimos, que no nos quite la paz si lloramos, que no nos quite la paz si tenemos distracciones, que no nos quite la paz si llevamos un libro para compartirlo con el Señor. El Señor quiere que estemos allí. Es un sentimiento, yo lo comparo con nuestros abuelitos, ¿no?
Los abuelitos, nuestros abuelitos adoran nuestra presencia, la presencia de los niños, de los nietos, de los bisnietos, la presencia de sus hijos, ¿no? Eh, a la madre, a los abuelos no les importan que tú hagas algo, ¿no? Que llegues a que laves los platos, que limpies. Lo importante es que estás allí. Y eso es algo que los abuelitos me han expresado, ¿no? Que sienten tanta alegría el hecho de que sus hijos están allí. El hecho de que sus nietos están ahí, que los bisnietos, ¿no? Entonces, es un sentimiento que solamente los abuelos lo entienden, que están allí, ¿no? O sea, que estén haciendo cualquier cosa, está bien con ellos, que no estén con ella, allí presente, ¿no? Platicando con ella, está bien. Pero ella sabe, el abuelito o la abuelita sabe que están en la casa, están allí. Entonces, en Dios ese sentimiento es infinito. Estamos allí. Mis hermanos, mis hermanas, dediquémosle tiempo al Señor. Démosle un tiempo al Señor. Y eso le agrada. Que los obstáculos no nos confundan pensando que estamos respetando al Señor. Hay gente, yo me junté con unos jóvenes que ellos decían que la oración era para ellos. Pues ¿cómo? Si la oración no es para ti, entonces tampoco el hablar es para ti. Que uses palabras es para ti, ¿no? El comunicarte con las demás personas es para ti. El celular no es para ti porque no tiene que haber ninguna comunicación, ¿no? Mientras nosotros tenemos los medios para comunicarnos, la oración es para nosotros. Nosotros somos personas sociales. No sé si me estoy explicando, darme a entender, pero nosotros somos personas sociales que tenemos la capacidad de estar en contacto con el otro, con la otra. Somos personas sociales que podemos comunicar de una manera u otra. Incluso el que es limitado al habla se comunica por medio de señas. Y es porque el ser humano es para comunicarse. Entonces, y si nosotros somos capaces de comunicarnos, estamos hechos también para la oración. De entablar con esa unidad con el Santísimo, ¿no? con esa unidad de nuestro Padre, podemos entablar una comunicación con Dios, porque somos capaces de comunicarnos. Entonces, tomémonos el tiempo. El problema es que no nos tomamos el tiempo y que no nos preocupen las distracciones. Lo importante es que estamos en su presencia. En su presencia. Y no nos justifiquemos, mis hermanos, mis hermanas. A veces nosotros tenemos que esa justificación, que decimos, me levanto en la mañana y le digo al Señor que yo estoy contigo. Y porque ya le dije eso, ya. Vivimos el día como que si no estuviera con nosotros, ¿no? Pero como le decimos esto en un principio, ya vamos, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros y hacerle saber, ¿no? Que estamos con Él. Es como que estuvieran en la casa de su abuelito o su abuelita, ¿no? Y un momento que por los trabajos de la casa te separas un poquito de tus abuelos o tus papás y haces un ruido. Tocas lo que sea o te acercas y le dices hola para que se dé cuenta de que estás ahí en la casa. Ahí estás en la casa. Entonces, y así es también con Dios, ¿no? Entonces, y si tienes un momento bastante ocupado ante el día y que realmente no tienes ni tiempo para ti, ni tiempo para dormir, porque tu trabajo, quien te lo dio Dios, no te da tiempo para que te acerques a Él, entonces hazle ese ruido. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy contigo. Espero que tú también estés conmigo. Entonces, haz ese ruido. Entonces hay que buscar las alternativas, hay que ser creativos, mis hermanos, mis hermanas. Hay que ser creativos, acercarnos con el Señor, porque todo lo que tú tienes viene de Dios y el Señor te lo puede quitar en cualquier momento. ¿No te has dado cuenta de esto? Entonces, dámosle gracias al Señor por sus bendiciones. Y Él nunca va a parar de bendecirnos porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así, mis hermanos, mis hermanas, démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Hemos aprendido algo, ¿no? En este día. Que el sueño es la gran excusa por la cual nosotros no nos acercamos a la oración, pero que eso no nos quite la paz. Él quiere que estemos con nosotros. No, el Señor quiere que estemos con Él, perdón. El Señor quiere que estemos con Él. Es que
que lo acompañemos. Y Él nos cuida, ¿no? Y como te decía antes, y si en realidad no tienes tiempo ni para ti, no tienes tiempo para dormir, porque el trabajo te lo dio el Señor, pues te quitó el tiempo para orar, entonces pues haz el esfuerzo de hacerle saber que tú te estás recordando del Señor. Señor, aquí estoy, para que sepas, aquí estoy. Y hacer las cosas bien, ¿no? Seguir sus mandamientos, no tomar decisiones así de muy caprichosas, ¿no? O sea, solamente para tu bienestar, sino que buscar el bien para los demás, el de tu familia, para tu salud, la salud de tu familia y también de tus amigos. Entonces, pues tienes que darle muchas gracias al Señor, ¿no? De su presencia, de su amor y todo lo que te da. Entonces vamos a concluir con esta. Hay unos mensajes. Entonces vamos a ver los mensajes. A ver, tenemos algunos mensajes, padre, por Facebook. Disculpe que estaba yo por allá checando unas cosas ahí con Richard. ¿Está bien? Sinchi Luis, gracias. María Santiago, buenas tardes. Gracias por transmitir la palabra de Dios. Bendiciones. Leticia Martínez Grimaldo, saludos y bendiciones. Padre Juan Carlos. Hortensia Martínez, saludos, Padre Juan Carlos. Leticia Martínez Grimaldo, Padre. Es como en estos momentos hacemos la comunión espiritual y algunas personas dudan de la presencia del Señor porque quieren ver y sentir y comer la Eucaristía. Leticia Martínez, que Dios nos aumente la fe, nuestra fe cada día. Carmen Urueta, buenas tardes. Padre Tejada, gracias por su servicio para con nosotros. Dios los siga bendiciendo en su caminar en Cristo. Un abrazo en Cristo. San Juana Martínez, bendiciones. Leticia Martínez, es verdad cuando yo he estado frente al Santísimo meditando y sientes como un sueño y tranquilidad. Yo me imagino cómo está en los brazos del Señor Jesús. Padre Carmen Urueta, Padre, ¿cómo se llama el libro? Y Hortensia, saludos, Padre Juan Carlos. Muchos saludos a todos aquellos y gracias por sus comentarios. Y bueno, dos cositas. El libro se llama El Espíritu Santo y la oración del arzobispo Luis María Martínez. Ahí lo pueden ver, aquí está. Ya llevamos mucho tiempo leyéndolo y no lo hemos terminado porque hay mucha riqueza aquí. Este es un arzobispo que escribe mucho sobre el Espíritu Santo y me encantó este libro porque es muy, muy realista, es muy como para los hijos, ¿no? Es como una carta de amor del padre hacia sus hijos. Esto es hermoso, ¿no? Entonces, este libro también, o sea, sus escritos me hace saber que él es un arzobispo que de oración. Él hace oración, entonces escribe oración. También con la presencia del Señor, sí, el Señor está siempre presente, ¿no? Y en la presencia, y las presencias, como ya les dije, hay varios tipos de presencia. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hay una presencia. En las Sagradas Escrituras, cuando leemos las Sagradas Escrituras, está la presencia del Señor. En la Eucaristía está la presencia del Señor. Entonces, no nos sintamos también obligados. Yo sé que muchos tienen esa sed, tienen esa hambre de consumir al Señor en la Sagrada Eucaristía. Pero también, así como está presente en la Sagrada Eucaristía, también está presente cada vez que lo invocamos, cada vez que nosotros nos acercamos a la oración, cada vez que nosotros oramos en familia, cada vez que nosotros leemos la Sagrada Eucaristía. Entonces la comunión espiritual tiene ese mismo efecto. Es el deseo de el Padre no solamente está en el templo, ¿no? El Padre no solamente está en el tabernáculo. El Padre está también, o sea, cuidándonos a cada uno de nosotros y es el que está atento a nosotros. Entonces, cuando tienes ese deseo de consumir al Señor, realmente créeme que tú lo estás recibiendo en tu corazón, porque es el gran deseo que tú tienes, ¿no? Entonces, es el poder de la oración, es el poder de la oración y los límites no se los pongas al Señor. El Señor no tiene límites, el Señor es dueño de la vida, el Señor es dueño de nuestras almas. El Señor es dueño de nuestra necesidad porque Él está siempre al pendiente de nosotros. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar a nuestra Madre Santísima para que nos acompañe en este caminar y también pedamos al Señor que
que con su poder destruya este virus y que nos traiga la paz de nuestros corazones y la paz al mundo entero. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre sus corazones y permanezca para siempre. Amén. Yo soy el Padre Juan Carlos Tejada de la parroquia de San Timoteo, en el West Side de San Antonio, y este es su programa Audacity, una producción de Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. Bendiciones. I'm alive, I'm alive, I'm alive in Him. I'm alive, I'm alive, I'm alive in Him. I'm alive, I'm alive, I'm alive in Him. I'm alive. Gracias por escuchar tu programa Audacity. Este es tu servidor, el Padre Juan Carlos Tejada. Y esta es una producción de Virgen Guadalupe Radio. Acompáñame para el próximo viernes a las 12 del mediodía. Bendiciones. La revelación de Dios. La semana pasada, un grupo de feligreses completó un curso sobre la Biblia conmigo. Confío en que han aprendido algo y ahora puedan interpretar la Biblia de manera más comprensiva. Estas son algunas notas del curso con respecto a la revelación de Dios que compartimos. La Biblia tiene un lugar preeminente en la vida de la Iglesia, pero no es el único medio por el cual Dios se ha revelado. El Antiguo Testamento fue escrito siguiendo varias tradiciones o escuelas de pensamiento que intentaban interpretar la vida del pueblo a la luz de su creencia en Dios y cómo veían a Dios obrando en sus vidas. La tradición católica forma con la Escritura el depósito de la fe. Para los católicos, la sagrada tradición y las Escrituras se complementan y se confirman mutuamente. La palabra tradición significa transmitir algo a otra persona. El significado más básico de lo que llamamos la tradición católica se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en los números 77 y 78. Y se define como la verdadera fe misma, dada a los apóstoles por Cristo y transmitida cuidadosamente a cada generación. El Evangelio de San Juan dice que Jesús hizo muchas otras. Este es el día. Levanto hasta que me voy a olvidar ahora, que es la familia. Y en un futuro cercano. Y la palabra de hoy es el leproso. Bernardo.